Hola y bienvenido o bienvenida a esta presentación. Así que, sin más dilación, voy a empezar a compartir ya pantalla contigo. Yo creo que se me ve bien. Y aquí tienes, este es el título. ¿La nueva medicina germánica es una verdadera ciencia? Bueno, espero poder demostrarte a lo largo de la presentación que realmente es una verdadera ciencia. Yo soy Marina Casteisquero, soy bióloga, terapeuta y también divulgadora de Nueva Medicina Germánica. Y además, mi objetivo con la divulgación es ser fiel a las enseñanzas del doctor Hammer sin distorsionar, sin mezclar con otras cosas, sino manteniéndolo de la forma más pura posible, ya que su conocimiento es suficiente para tirar adelante con lo que nos dejó, ¿vale? Creo que muchas veces cuando se hacen mezclas es porque no ha habido una comprensión eh, suficiente de lo que es la nueva medicina germánica. Bueno, vamos a pasar a enseñarte pues, cuál es mi objetivo en esta presentación, ¿vale? Entonces, que sepas que el objetivo principal es que esta información llegue a tanta gente que tenga que dejar este trabajo, tanto el de terapeuta como el de divulgadora, y que me pueda dedicar a regar mi huerto y vivir tranquila y feliz. Así que yo tengo un objetivo y creo que entre todos tenemos una misión, que es que este conocimiento llegue. Así que lo que hoy voy a contarte está explicado, o sea, la nueva medicina germánica es complicado encontrar información como la que te voy a enseñar yo. Van a ser pruebas científicas que demuestran que la nueva medicina germánica no es una teoría, no es una terapia más, sino que es una verdadera ciencia que debería sustituir completamente la actual ciencia médica. Pero voy a darte argumentos. Bueno, empezaremos con un ejercicio de imaginación para que te ubiques, ¿vale? Quiero que te imagines que eres un señor de una mediana edad, un señor, un alemán, un médico alemán con una buena carrera, o sea, tienes tu doctorado en medicina, eres jefe internista de un hospital, tienes un buen cargo, estás casado además con la mujer de tus sueños, que también es médico, y tienes 4 hijos maravillosos a los que adoras. Esta es tu situación. Eres un hombre inteligente y por lo tanto también hay algunas cosas que has inventado y patentado. Te voy a enseñar cuáles son tus inventos. Has patentado un bisturí, el bisturí Hammer no traumático, que corta 20 veces más fino que una navaja, una sierra de huesos especial para cirugía plástica, una camilla de masaje que se ajusta de forma automática a los contornos del cuerpo y un dispositivo para el diagnóstico sérico-transcutáneo, ¿vale? No está mal. Aquí vemos una imagen de lo que fue la publicidad de tu bisturí no traumático. Obviamente, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de este señor, el doctor en medicina Rutger Hammer. Quiero que sigas imaginándote pues, que eres él, además más joven de lo que vemos en esta foto. Las cosas te van muy bien y de todas estas patentes que te he enseñado, además, como estás empezando a ganar bastante dinero, te has hecho un plan con tu mujer. En vez de vivir en Alemania, que allí pues como que hace más frío, el clima es más duro, pues habéis pensado en mudaros a un pueblecito de la costa de Italia. La idea es poder vivir de las patentes mientras tu mujer y tú abréis una pequeña consulta para poder ayudar a personas necesitadas. Y así también podréis dar una educación a vuestros hijos en un lugar pues mucho más agradable a nivel climático y todo. Bien, suena bien el plan, ¿no? Pues sí, este plan empezó un poquito a ponerse en marcha, de forma que tu mujer pues se muda a Italia con los hijos y mientras tú todavía te tienes que quedar largas temporadas en Alemania, pues ejerciendo tu trabajo de médico y gestionando pues historias varias, ¿no? Pero bueno, llegan las vacaciones, te vas con tu familia a Italia, estáis allí todos juntos y tu hija, que ya tiene unos 20 años, te dice, bueno, pues que tiene unos amigos, que tienen unos barcos y que se quieren ir pues de fiesta, cosas de chavales, a una isla cercana, que, bueno, que pasarán allí la noche y tal y cual.
Y tú eres un padre comprensivo, pero bueno, también un padre protector. Entonces le dices a tu hija que vale, que sí, que puede ir, pero que la va a acompañar su hermano Dirk, de 19 años. Y así es. Los barcos salen con los chavales, ellos se lo pasan muy bien, ríen, juegan, bueno, juegan, ¿no? Porque ya son casi adultos, pero se lo pasan súper bien, montan un pequeño escándalo en esa isla porque unos cuantos italianos pues gritando se hacen ver y ya por la noche pues se meten en los barcos y se ponen a dormir para poder regresar al día siguiente. En esto, que la mala suerte hace que en ese mismo puerto donde han atracado, resulta que hay un príncipe que forma parte bueno, es hijo del rey italiano que fue destronado cuando entró la República en Italia. Entonces, ese príncipe que nunca ha llegado a ver el trono ni de cerca, pero que tiene esa posición social, está en esa misma isla y en ese mismo puerto donde están tus hijos. Además, se ha tomado unas copas de más y con ese subidón, ese cabreo de todo el ruido que durante el día han metido los chavales allí, se coge un arma, una barca y se va hacia los barcos donde duermen los chavales. Se pone a gritar y acaba pegando un tiro, acaba pegando un segundo tiro con tan mala suerte que el segundo tiro hiere a tu hijo Dirk. Bueno, a partir de aquí se empieza a activar el protocolo para intentar poner a salvo a Dirk, aunque la herida está en una zona pues muy complicada, y pasa a ser trasladado a un hospital donde se queda ingresado intentando por todos los medios salvarle la vida, cosa que no fue posible. Al cabo de unos meses, Dirk muere en tus brazos. Pero es que además el asesino de tu hijo parece ser que en la justicia no acaba de poner las cosas en su lugar. O sea que vives el shock de perder a tu hijo y además de vivirlo en una situación de mucha injusticia. Entonces empiezan unos años realmente duros y difíciles hasta que llega un momento en el que todo va tomando su lugar y bueno, en esos años difíciles, después de la muerte de tu hijo, el tema es que a ti te detectan un cáncer en los testículos y a tu mujer otro cáncer en los ovarios. Claro, tú eres un hombre fuerte, sano, no habías tenido antes ningún problema de salud y te llega una pregunta a la cabeza. ¿Te puedes imaginar cuál puede ser esa pregunta? Bueno, esta fue la pregunta. ¿Tendrá alguna cosa que ver nuestro cáncer con la pérdida del hijo? Fíjate que además el cáncer estaba en zona reproductiva, que es los órganos que se usan para tener hijos. Así que, como buen científico, intentas huir de lo que la ciencia normalmente usa para explicar las cosas. Y fijaros, aquí os pongo unas cuantas falacias argumentativas, ¿vale? Pero os animo a que con espíritu crítico analicéis muchas de las informaciones que se dan a nivel científico y veréis cómo la gran mayoría están completamente plagadas de estas falacias. Por ejemplo, ad hominem es la falacia que ataca a la persona en vez de al argumento. Con toda la campaña de desprestigio que hubo alrededor del Dr. Hammer, muchas veces simplemente con decir que algo viene en nombre de él es como, bueno, pues esto serán charlatanerías, ¿no? Cuando lo que no se hace es analizar el argumento. Os dejo algunas más para que le echéis un vistazo, pero además os invito a que busquéis información sobre falacias argumentativas porque hay muchísimas más. Y es en lo que se basan las explicaciones científicas, médicas y biológicas que encontraréis habitualmente. Y parece mentira, porque lo que realmente tendríamos que hacer es analizar las preguntas, las hipótesis según el método científico. Y aquí tienes el esquema, ¿vale? El método científico realmente funciona pues con este esquema. Primero te haces una pregunta como la que se hizo el doctor Hammer. ¿Tendrá alguna cosa que ver la enfermedad con el shock vivido por la pérdida de mi hijo? Bien, a partir de aquí empiezas una investigación. Él lo que hizo en esta primera fase es que analizó unos 200 casos, ya que él era médico internista en un hospital, tenía acceso a pacientes de cáncer y analizó unos 200 casos haciéndoles esta pregunta. La pregunta era, ¿habéis vivido o has vivido algún shock traumático en tu vida antes de este cáncer? Bueno, se dio cuenta que la respuesta era que sí.
A partir de aquí empezó a generar las hipótesis, siguió experimentando y analizando los datos. Fíjate que aquí cuando pongo la parte de analiza los datos, analizar los resultados, ¿sí? La flecha que dice sí, he puesto un 100%. Porque lo importante, para estar seguro de que una hipótesis es válida después de establecer los experimentos correspondientes, tiene que ser válida al 100%. Si salen errores, esos errores, a no ser que sea por falta de datos, lo cual pues podrías resolver haciendo más datos hasta que te diera el 100%, pero si hay errores, si hay casos que no se ajustan a tu hipótesis, el tema es que hay que replantear esa hipótesis, hacer una hipótesis nueva y volver a experimentar. Esto en ciencia, en medicina, en biología hoy en día no se hace. ¿Por qué? Porque hay una herramienta que se llama estadística, que lo que hace es enseñarte a manipular los datos para que al final parezca que da el resultado que tú estás buscando. Y realmente esto es lo que nos enseñan en la universidad cuando hacemos pues, las asignaturas de bioestadística y de estadística. ¿Sí? Y además, en las investigaciones habituales, está permitido eliminar datos aberrantes, o sea, que no cumplen para nada tu hipótesis, a pesar de que en principio pues, no se ha cometido ningún error en el análisis de esos datos. Y también pues, en los estudios clínicos, por ejemplo, cuando en la primera fase de un estudio clínico, todas aquellas personas que no responden de forma favorable al estudio directamente son eliminadas y nunca aparecerán en esos informes. Y esto es algo que está permitido por ley, con lo cual se ejecuta una y otra vez. Cuando el doctor Hammer hace sus hipótesis, experimenta y analiza los resultados, lo que veremos a continuación, y os enseñaré las verificaciones, es que se verifica en el 100% de los casos por todos los puntos analizados. Vamos a verlo un poquito más. Sí, como os decía, está garantizado al 100%. Vale. Como os he dicho, bueno, Dirk Hammer, el hijo del doctor Hammer, muere en 1978, creo que el año no lo había dicho, pero ya te lo digo ahora. Muere en 1978. El doctor pasa unos 2 años muy, muy mal y a partir del año 80 es cuando empieza a hacer esa investigación, esa recopilación de datos. Hasta que en el año 1981 establece las dos primeras leyes biológicas. La primera, y hoy no me voy a extender en las leyes biológicas porque pues, tengo otros vídeos y hay en internet mucha información, la podéis encontrar y os dejaré algunos enlaces aquí abajo en la descripción, ¿vale? Pero bueno, sí que haré un poquito así de resumen. La primera ley biológica habla del origen monocausal de las enfermedades. Es la que inicialmente se llamó la ley férrea del cáncer, ¿sí? Porque se dio cuenta que se cumplía siempre. Y es precisamente la que explica que lo que hay, ese origen monocausal es un DHS. DHS son las siglas de síndrome de Dirk-Hammer. Y estamos hablando de un shock biológico que se produce de forma inesperada, por definición, que pilla a la persona a contrapié, o sea, que no ha podido prepararse para esa situación y que además lo vive en soledad, sea porque realmente está solo o quizás no está solo, pero sí que las sensaciones de soledad. Nadie puede ayudarme en este momento, ¿sí? Ahí ese DHS pone en marcha un programa biológico especial con pleno sentido, que le llamaremos el SBS, ¿sí? El programa biológico especial con pleno sentido, que, según explica la segunda ley biológica, va a tener dos fases. La primera fase también se le llama fase de conflicto activo, ¿sí? O fase simpaticotónica, porque domina el sistema nervioso simpático. Esa fase de conflicto activo, también llamada fase fría, como veis hay varias formas de llamarla, la fase de conflicto activo, simpaticotónica o fase fría, tiene unas características y si hay solución de ese conflicto pasamos a la segunda fase, que sería la fase vagotónica o fase caliente o fase de solución, ¿sí? Entonces, ya os digo que esto sucede en el caso de que haya solución del conflicto, ¿sí? Entonces se desarrollaría el programa biológico en estas dos fases. Bien, esto estaba ya descrito en el año 1981 y el doctor Hammer escribió una tesis doctoral para poder presentar estos descubrimientos de estas leyes biológicas.
Fíjate que hablo de leyes biológicas y de descubrimientos, porque son unas leyes que están allí, todas, las que iremos viendo. Luego puedes ver los años en los que, él fue descubriendo el resto de las leyes, ¿sí? Son leyes biológicas, no es una opinión, ¿sí? No hay azar en las enfermedades. Él demuestra que no es algo que te ha tocado, ¿sí? Sino que es algo que sucede porque hay un origen y porque hay un programa biológico y porque hay un desarrollo que más adelante en las siguientes leyes se irá explicando. Por lo tanto, al ser leyes biológicas que han sido descubiertas y no inventadas, son universales, son vinculantes, ilimitadas y, por supuesto, son verdaderas. Se cumplen para personas, animales, plantas y, bueno, todos los seres vivos cumplen esas leyes biológicas. Así que, como os decía, esto no es solo decirlo, sino que hay que demostrarlo, ¿sí? Este es uno de los documentos de verificación. Hay varias verificaciones de la nueva medicina germánica. Dejaré también el enlace donde podéis encontrar algunas de ellas, ¿sí? Están en alemán, como te he explicado, pues el doctor Hammer era alemán. Y bueno, os he ido preparando un poquito de resumen de qué trata cada una de estas verificaciones. Esta es de 1984, por lo tanto no se había descubierto todavía ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta ley. Y son profesores y doctores de la Universidad de Viena, de Austria, que probaron en 8 pacientes los descubrimientos del doctor Hammer sobre la correlación entre el ataque cardíaco, el conflicto territorial y las alteraciones en el cerebro en forma de los llamados focos de Hammer. Los resultados, que todos los ataques cardíacos ocurrieron después de que el conflicto había sido resuelto, ¿vale? Una cosa, perdón, que vuelvo un momento atrás haciendo el resumen de la primera ley. A ver si responde el ordenador. Vale. Sí, en la primera ley sí que he explicado que el inicio es el DHS y en este resumen sí que me gustaría decir también que a partir del DHS hay un foco de Hammer en el cerebro y cerebro, órgano y psique van a evolucionar de forma sincrónica en todas las fases del programa biológico. Y esto es importante que lo explique porque es lo que se va a ir verificando. Se verifica que la psique, el cerebro y el órgano en cada fase del programa biológico están en el mismo punto, ¿sí? Así que vamos a ver, bueno, parece que la pantalla está dando unos problemas. Vale. Entonces, claro, lo que explica aquí es que todos los ataques cardíacos ocurrieron después de que el conflicto hubiera sido resuelto, ¿sí? Vieron que esos focos de Hammer estaban en coherencia con la fase del programa biológico. Seguimos adelante. Vale, llegamos ya al año 1987, donde el doctor Hammer pues, ha seguido investigando, ha seguido revisando, ¿no?, esas hipótesis y se da cuenta de esa tercera ley biológica que es muy, muy importante, porque esta tercera ley biológica lo que cuenta es el comportamiento de la enfermedad según el origen, ¿sí? Y se da cuenta que cada órgano, acuérdate que estaban sincronizados sí que cerebro y órgano, pues cada órgano o cada tejido de cada órgano tiene una zona en el cerebro que está perfectamente marcada y que esa zona depende del momento evolutivo, o sea, depende de las capas embrionarias y que cada zona del cerebro regula una capa embrionaria. En las capas embrionarias, para explicarlo de una forma pues rápida y sencilla, tú sabes que, bueno, al inicio todos somos un óvulo y un espermatozoide que se juntan, esa es la primera célula, esa célula se va dividiendo y genera pues lo que es una mórula, ¿no?, un pequeño cúmulo de células. Pero en las siguientes evoluciones esa mórula va cogiendo una forma como aplanada, generando como 3 capas, ¿no?, la de arriba, la del medio y la de abajo. Y esa forma aplanada acaba cerrándose como un gusano, ¿sí? Es interesante que os deis cuenta que tenemos algunas marcas que nos señalan que en algún momento hemos sido algo que se ha cerrado, ¿sí? Esas personas que a veces nacen con el labio pues, que no está completamente cerrado, esa es una zona de unión. También esa marca que algunas personas tienen más visible en la zona central, ¿no?, del vientre que pasa por el ombligo, esa es la zona por donde nos cerramos, ¿sí? Por lo tanto, esa capa de fuera, llamada ectodermo, va a ser controlada por la parte más nueva del cerebro, por todo lo que es la corteza cerebral. La capa de en medio, llamada mesodermo, es la capa que va a ser controlada a 2 niveles, uno en el cerebro nuevo, en la médula cerebral,
y otra en el cerebro antiguo, en el cerebelo. Y por último, la capa interna de ese tubo, de ese primer gusano, va a ser el ectodermo, que va a estar controlada por el tronco cerebral, ¿sí? Lo que sería nuestro cerebro más antiguo al final de la médula espinal. Entonces, cada vez que usamos un programa biológico, estamos viendo que en la zona del cerebro está la zona del cerebro que regula ese punto exacto, corresponde con el origen embrionario de la zona en la que está sucediendo algo del órgano, ¿sí? Y por supuesto, la psique va a dar sentido a todo eso. La psique es cómo está el comportamiento de esa persona en cada momento. Y luego vamos a ver que en la cuarta ley biológica, que es la que desmonta completamente la teoría del contagio, él explica el papel que tienen los microorganismos, que son las bacterias, las micobacterias y los hongos, ¿sí? Que su papel es, bueno, es un papel de regulación en ese programa biológico. Por ejemplo, cuando un tejido ha crecido en fase activa y en la fase de resolución hay que eliminarlo, esto se va a hacer a través de esas bacterias. Cuando vemos infecciones en el cuerpo, obviamente va a haber esos microorganismos. Están allí porque están cumpliendo una función, pero no son los causantes, ¿sí? La causa de la enfermedad, acuérdate que la causa solo hay una y es el DHS, ¿vale? Que activará todo el programa biológico. Y según qué programa biológico esté cursando, vamos a ver unos síntomas o no en una fase o en otra. Vamos a ver síntomas de una forma o de otra, ¿sí? Esto es lo que te enseña el estudio en profundidad de la nueva medicina germánica, ¿vale? ¿Qué programas biológicos hay? ¿En qué partes del cuerpo se dan? Y cómo está regulando el cerebro y la psique todo esto a la vez. Por lo tanto, esta cuarta ley biológica nos explica que decir que un microorganismo ha creado la enfermedad es lo mismo que decir que un bombero que está en el incendio, ¿sí?, ha sido el culpable de que se pusiera en marcha ese incendio. ¿Verdad que te parece ridícula la observación? Pues esto mismo es lo que hemos hecho nosotros con los microorganismos. Y vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a ver algunas verificaciones hasta la cuarta ley. La primera que vemos es del año 1989 en una conferencia médica de Múnich y aquí vemos que 17 doctores, que son los que firman, probaron estas 4 leyes biológicas en 27 pacientes. Los resultados, como os decía antes, son del 100% de precisión en los 3 niveles, psique, cerebro y órgano. No es que encontraron que algunos sí, otros no, otros a medias, no, 100% de precisión. Vemos otra. Esta es interesante porque aquí lo que veis es un documento oficial de la División Técnica Médica de Siemens Corporation, que certifica que las configuraciones de anillo de los TACs, de las tomografías computerizadas cerebrales, no son artefactos. ¿Aquí qué pasaba? En fase activa, en el cerebro, las marcas que vamos a ver son en forma de anillos concéntricos. ¿Sí? Es como una actividad que tiene el cerebro en ese momento que se puede ver en los tags que están hechos sin contraste. Cuidado, hoy en día es muy difícil que te hagan un tag sin contraste, ¿sí? Y si quieres que te lo hagan, lo tienes que pedir de forma específica y justificar por qué no quieres el contraste. Lo más fácil es decir que tienes alergia al contraste. Bien, antes que no había este contraste, pues todos los tags eran así y entonces esos focos de Hammer, que eran como unas marcas en diana, pues empezaron a decir los radiólogos que esos simplemente eran artefactos. Los artefactos son errores de la máquina, son manchas o dibujos que hace la máquina en el tag, pero que no están en el organismo de ese paciente. Y Hammer quiso demostrar que eso no era verdad. Y como él era un hombre de hacer las cosas bien hechas, pues se fue a la Siemens, que era quien fabricaba esas máquinas, y les pidió que por favor hicieran un experimento de verificación. Fijaros que hacer este experimento es relativamente sencillo, ¿sí? Tú coges, para empezar, una persona y 3 máquinas distintas. Esa persona le haces un tag en cada una de las máquinas. Si la marca está en el cerebro de la persona, si tú lo haces en 3 máquinas diferentes, esa marca va a salir en el mismo lugar del cerebro de esa persona, ¿verdad? En cambio, si eso fuera un artefacto de la máquina, podría salir de forma aleatoria en diferentes lugares. Pero es que además con una misma persona tú puedes coger a esa persona y moverla, le haces el primer tag en la misma máquina en una posición y en la misma máquina lo mueves 2 centímetros hacia abajo. Si la marca está en el cerebro de la persona, obviamente se va a mover 2 centímetros hacia abajo y va a quedar ubicado en el mismo lugar del cerebro. Pero también puedes moverla después 2 centímetros a la derecha o a la izquierda.
Y así lo hicieron, pero no con una, sino con varias personas en 3 máquinas distintas, comprobando que efectivamente los llamados focos de Hammer no eran artefactos, ¿sí? Eran marcas que estaban en el cerebro de cada uno de los pacientes que probaron esas máquinas con las diferentes configuraciones. Y en este documento, además, especifica en qué casos sí serían artefactos y excluye los nombrados focos de Hammer, porque evidentemente estas máquinas sí cometen artefactos, ¿sí? Pero no serían, o sea, esto lo que determina que los focos de Hammer no son artefactos, porque realmente comprueban que están en el cerebro de las personas. Y aquí es cuando mucha gente me pregunta, pero Marina, ¿cómo puede ser entonces que esto no se siga mirando? Pues a medida que vas profundizando en el conocimiento y en lo que este conocimiento implica, pues por no entrar en cosas que quizás me borren el vídeo, creo que ya te puedes imaginar. ¿Vale? Vamos a seguir viendo las verificaciones. Esta es del 1990, protocolo de la Conferencia de Médicos de Namur en Bélgica, examen completo de 6 pacientes con cáncer o enfermedades similares al cáncer. Claro, todos estos estudios Hammer los empezó con cáncer, ya que fue lo que a él le hizo preguntarse por esto, pero a medida que avanzaba en sus investigaciones se dio cuenta que esto no era exclusivo del cáncer, que todas las enfermedades cursaban bajo un programa biológico con pleno sentido. ¿Vale? Por eso empiezan a llamar enfermedades similares al cáncer, porque se comportan igual, pero la medicina quizás no los llama cáncer. Bueno, los pacientes eran desconocidos para el doctor Hammer y este documento, que está firmado por 15 médicos, ¿sí? Se afirma la emisión de un protocolo en el que se confirma la verificación de la regla del hierro del cáncer en los 3 niveles. Acordaos que la regla del hierro del cáncer en ese momento era la primera ley biológica, ¿sí? Y la analizaron a los 3 niveles, psique, cerebro y órgano, verificándose al 100%. Seguimos. Otra verificación del año 1992 de la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Es un informe del doctor Stemman, que es un médico jefe, que escribe al decano de esa universidad sobre la reproductibilidad de las 4 leyes biológicas de la nueva medicina. Se estudian 24 casos y se examinan detalladamente si las 4 leyes de la nueva medicina son correctas para cada caso. Cada caso, o sea, cada paciente, tiene entre 4 y 5 enfermedades, ¿eh? O sea que estamos hablando 24 por 4, 5, estamos hablando de unas 100 enfermedades distintas y que sin excepción encontraron que se cumplían exactamente las 4 leyes para los 3 niveles, ¿sí? Seguimos viendo que exactamente, sin excepción, al 100%, ¿vale? Verificaciones universitarias, hechas en hospitales y en universidades de prestigio de la época. 1998, cada vez al doctor Hammer le resulta más difícil que las universidades, los hospitales colaboren en su investigación. Os podéis imaginar por qué, lo podéis dejar en los comentarios si queréis, me encantará leeros, ¿sí? Entonces la Facultad Médica de la Universidad de Trava en Eslovaquia, creo que no lo pronuncio bien, pero lo podéis leer, probó a 7 pacientes con 20 condiciones médicas específicas, estableciendo una certificación oficial que decía: el objetivo fue establecer si el sistema de medicina del Dr. Hammer podía ser verificado utilizando el método científico para mostrar que sus resultados son repetibles. Este ha sido el caso. O sea que lo que él decía, ¿sí? Su método científico era repetible. Podían usar con los mismos criterios, encontrar exactamente los mismos resultados. Y seguimos. En 1993, el doctor en medicina Willibald Stang, de Austria, presidente de la Asociación de Oficiales Médicos de Austria, probó la nueva medicina en 12 casos. El resultado, 100% de concordancia con los descubrimientos del doctor Hammer, una vez más. Sí, a pesar de las dificultades, él iba encontrando quien quisiera probar una y otra vez su teoría, bueno, que ya os digo que ya no era una teoría, ya estaba verificada, pero que pudieran verificar que una y otra vez se cumplía al 100%. Y bueno, en el año 94 llega la 5ª ley biológica, después de tantos experimentos, de tantos estudios y de ver más, bueno, miles de casos, ¿sí? La 5ª ley biológica es la que habla del propósito biológico de la enfermedad. Cuando yo os hablaba de la primera ley, os decía que es un programa biológico con pleno sentido para la naturaleza. O sea, aquí ya estábamos hablando de la 5ª ley, que obviamente cuando se descubrió la primera no se conocía esto todavía,
pero después se dio cuenta de que cada uno de esos programas biológicos tiene pleno sentido para las circunstancias que está viviendo ese ser, ¿sí? Y aunque fue la última en descubrirse, es la que realmente hila toda la metodología de la nueva medicina germánica. Es muy importante saber que cada programa biológico tiene un propósito, ¿sí? Y hay que saber encontrarlo. Eso forma parte del trabajo pues, que tú puedas hacer contigo mismo, estudiando, o sobre todo del trabajo del médico o terapeuta que esté acompañando con la nueva medicina germánica. Y bueno, esto fue en el año 1994. En 1995 hubo una gran campaña de desprestigio con el caso de Olivia Pilar, una niña enferma de cáncer, que sus padres, pues bueno, buscando alternativas a la medicina y a pesar de haber pasado pues, por la primera fase de quimioterapia, quisieron buscar otras opciones, encontraron al doctor Hammer y decidieron no seguir con el tratamiento. Se aprovechó esta ocasión porque al ser una niña se empezó a poner en los medios pues, bueno, cosas horribles en ese sentido. Y hasta los padres de Olivia, el Helmut Pilar y su mujer, escaparon con sus hijos y estuvieron huyendo hasta de la policía hasta que les encontraron. De hecho, el resumen fue que la niña tuvo una condición por el hecho de que por temas laborales la madre se había separado mucho de esta niña y empezó a tener pues esos problemas por cómo ella lo estaba viviendo. En el momento en el que es detectada la enfermedad y la niña es ingresada, claro, la madre deja ese trabajo para pasar todo el tiempo posible con su hija y sencillamente la hija resolvió el conflicto, pasó a tener los síntomas en curación y el doctor Hammer pues informó a la familia de cuál estaba siendo el proceso. Por lo cual lo que les recomendó es que lo mejor que podían hacer era dejar el tratamiento, hacer los cambios pertinentes para que la niña resolviera completamente y ya está. No había que hacer absolutamente nada más. Esto obviamente no fue aceptado por las autoridades médicas hasta el punto, como os he dicho, que les estuvo persiguiendo la policía hasta que les encontraron y obligaron a la niña a someterse a los tratamientos, haciendo un gran boom mediático. Eso en el año 95. Bueno, hasta aquí lo que os he enseñado de verificaciones y bueno, si os dais cuenta, estos conocimientos y el conocimiento de las 5 leyes biológicas, que como te he dicho, te dejaré aquí algún enlace que puedes profundizar un poco más, ¿sí? Pues te libera del miedo y sobre todo te libera del sometimiento a la medicina, sea convencional, sea alternativa o sea natural, porque todas estas medicinas y terapias que lo que están buscando es atacar a ese síntoma, es como querer, ¿sabes? Cuando el coche le falta aceite o tiene un problema con las ruedas, se enciende un piloto, eso sería el síntoma. Si tú estás haciendo una medicina de cortar ese piloto para que ya no funcione, no significa que esté resolviendo el problema. Entonces, cualquier medicina que esté enfocada en eliminar el síntoma, te está sometiendo una vez más a algo que no es lo que realmente te va a acercar a la verdad y a esa liberación del miedo, ¿sí? Y así ahora me gustaría compartir contigo un fragmento de una carta abierta del Dr. Hammer que se puede leer en esta página que pongo debajo, ¿sí? Que dice: queridos lectores, como ser humano viviendo en una época particularmente necesitada de que la verdad se halle a disposición libre de todos, parece que esta carta la podía haber escrito esta mañana, ¿verdad? Bueno, que la verdad se halla a disposición libre de todos los que convivimos en este planeta, comparto el deseo de que la información vital circule libremente. Así que te pido, por favor, que si te ha parecido interesante la información que hay aquí, que compartas este vídeo. Si tienes preguntas y dudas, en un ratito te voy a dejar cómo contactar conmigo o tienes también algunos enlaces aquí abajo, ¿sí? Y no tengas ningún problema en preguntar, en buscar dudas, respuestas o pedir. Hasta donde pueda, pues te responderé. Y si quieres aprender más, pues quédate porque te voy a contar qué es lo que tenemos preparado. Lo más reciente, sí, va a ser este curso presencial. Las dos cosas que te voy a enseñar son cursos presenciales. Este va a ser el 14 de abril de 2024, el domingo, que son las bases de la nueva medicina germánica. Lo que vamos a hacer es profundizar en las 5 leyes, que hoy te he contado así muy por encima, cuáles son las capas embrionarias, cuáles son los programas biológicos más importantes de cada capa y en qué parte del cerebro están reguladas, ¿vale? Pondremos ejemplos comunes
y te va a ayudar el poder hacer este curso de un día, solo un día entero, te va a dar las bases para que tú puedas entender cualquier diagnóstico de nueva medicina germánica y leer y ampliar información, pues buscando libros, cursos o lo que sea, porque vas a tener una base que te va a ayudar a entenderlo todo, porque yo sé que muchas personas habéis llegado pues con un conocimiento un poco a trozos y cuesta profundizar porque precisamente no tenéis esos cimientos. Digamos que este curso van a ser esos cimientos para alguien que quiera después profundizar, ¿vale? De todas formas, hay también los días 17, 18 y 19 de mayo en Barcelona, el Seminario de Medicina Germánica, impartido por Margarita Galaz, donde colaboramos Ángela Medrán y yo misma. ¿Vale? Este seminario, para el cual tampoco es necesario que tengas un conocimiento previo de nueva medicina germánica, pero si lo tienes, pues también te va a ayudar a profundizar. Está enfocado en terapeutas y profesionales de la salud para conocer primero bien las 5 leyes, pero también en qué casos y en qué momentos a la hora de practicar pues, la medicina, la terapia, se están cometiendo errores. Margarita es divulgadora de la nueva medicina germánica, también fiel a los conocimientos del doctor Hammer desde hace más de 12 años y ha visitado cientos de pacientes. ¿Sí? Va a poner toda su experiencia en este seminario dirigido pues eso, para terapeutas, médicos y profesionales de la salud. La colaboración de Ángela Medrán, que también es bióloga, es para mostrar el caso del síndrome de Down, que demuestra con datos y verificándolo que no es por causa de la trisomía del cromosoma 21, sino que la trisomía de ese cromosoma es una consecuencia y que esa trisomía no supone sí o sí la condición de síndrome de Down. Pero esto, como os digo una vez más, no es hablar y hablar, sino que va a enseñar datos y va a explicar qué es realmente lo que sucede, cuál es el programa biológico y bueno, la verdad es que os animo mucho a que os apuntéis al seminario. Si os apuntáis antes del día 3 de marzo, el seminario, que tiene un precio de 500 euros, está con un descuento de 100 euros y vais a tener que pagar solo 400 euros. Además, no de golpe, sino que primero hay una inscripción y ya después pues, se paga el resto, ¿vale? Y bueno, yo, que también estaré colaborando en el seminario, pues voy a hacer la parte de las verificaciones, un poquito lo que has visto hoy, pues sería un poquito lo que se va a ver allí, pero por supuesto voy a entrar especificando muchísimo más de cuáles son los puntos y cómo se hacen estas verificaciones. Así que, sin más, como te he dicho antes, si tienes preguntas, puedes dejar el comentario o puedes escribirme. Aquí tienes mi correo electrónico, info@yomedesbloqueo.com. Pero bueno, si quieres otras formas de contactar conmigo, de estar pendiente de cómo enterarte, pues si hay más actividades, online, cursos, lo que sea, te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo. Chao.